a todos por sumarse hoy, a todas también. Es una alegría volver a abrir estos espacios de encuentro en el 2023, desde 10.000. Estuvimos en un momento de pausa reencauzando un poco nuestra actividad y bueno, siempre es un honor tener a Sergio presente y a toda la gente que convoca para conversar y construir, justamente como dice la placa, no solo fertilidad, sino también un tipo de vínculo donde apoyarnos o donde poder encontrar una conversación fructífera y nutritiva sobre este tema que nos convoca a todos. Así que bueno, Sergio, te doy la palabra. Bueno, un poco el título era este, ¿no? Cómo construimos fertilidad, porque generalmente nosotros siempre asociamos fertilidad al uso de fertilizante, ¿eh? Ya es sistemático que cuando hablamos de fertilidad pensamos en el uso de fertilizante, ¿no? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto tenemos que poner? Esa para nosotros es la normal de la fertilidad por el tipo de cultivos que venimos haciendo durante años, ¿no? Hablando de agricultura, ¿no? De ganadería. Entonces, tenemos que sacarnos eso. Yo me acuerdo que el ingeniero Molina de acá de Argentina escribió en una revista que yo la tengo guardada, que decía, ojo, porque la primera charla de suelo que se hizo, en el primer congreso de suelo que se hizo en Argentina, se dio a entender que el uso de fertilizante era imprescindible para construir la fertilidad, ¿no? Y nada más lejos que eso. Él decía, producir caro produce cualquiera, ¿no? Y fijémonos acá en esta foto, es un terrón de tierra que está sumergido en el agua. Es un terrón que estuvo como 4 meses sumergido y no se desarmó por la gran fertilidad que tiene el suelo, por la buena estructura, la microbiología. Este es un suelo de un proyecto ganadero que es el mate. Imagínense que lleva 8 años, aumentamos 1 punto el nivel de materia orgánica y para llegar al nivel de materia orgánica que podría absorber ese suelo en su potencial, sacábamos la cuenta el otro día que nos va a llevar unos 20 años más. Que digamos, desde que empezamos hasta que logremos ese suelo prístino, digamos, vamos a tardar como 30 años. Coincide con mucha bibliografía, también depende de la zona y del tipo de suelo, pero esto es lo que digo, que arrancamos tarde muchas veces querer regenerar, ¿no? Porque se nos viene todo este cambio climático. Imagínate, con el mate empezamos hace 8 años y venimos acá y nos falta todavía. Qué bueno hubiese sido empezar muchos años antes, ¿no? Pero bueno, mejor tarde a veces que nunca. Pero por eso lo que digo, construir fertilidad es un trabajo lento, continuo, que te puede llevar tu vida productiva. Federico, que es uno de los dueños, arrancó con esto a los 40 y le digo, vas a terminar a los 71 años, le vas a dar la llave del campo a tus hijos con el suelo totalmente regenerado, ¿no? Te llevó una vida productiva. Entonces esto no es de hoy para mañana. Muchas veces cuando empezamos a hacer pruebas en agricultura, queremos en el periodo del cultivo, que son 6 meses, queremos tener ya resultados. Y en realidad esto tiene que tener una visión a largo plazo. Se habla que las producciones regenerativas son producciones a largo plazo que se enfocan en la complementación o en la diversidad, no en el monocultivo y en el corto plazo, y se enfoca en la abundancia. Ya vamos a ver por qué. Pero tenemos que tener otro enfoque, otra mirada, porque si no, empezamos a querer tener resultados, que hay resultados a 6 meses, digamos, porque lo hemos tenido, pero en realidad tenemos que tener una mirada muy hacia lo lejos, ¿no? A que, bueno, nos va a llevar la vida productiva, depende de dónde arranquemos, pero generalmente vamos a arrancar el 90 y pico % de los suelos están todos degradados. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la fertilidad, como dijimos, no depende de un insumo, sino que la fertilidad es una propiedad del ecosistema o, de este caso, de nuestro establecimiento, ¿no? Es una propiedad que emerge de toda la relación entre la vida del suelo, la vida sobre el suelo, la física y la química, ¿no? Cuando más diversa hay, esas propiedades emergentes aumentan y hace que el sistema sea más resiliente y más fértil, ¿no? Esto muchas veces no lo tenemos en cuenta porque estamos acostumbrados al monocultivo. Manejamos una sola especie, que generalmente buscamos la eficiencia de una especie. El otro día estaba leyendo un autor muy interesante que decía que en la naturaleza los individuos, todo lo que nosotros vemos en las estructuras, una planta, un animal, es tremendamente ineficiente, porque por ejemplo da el ejemplo de
de peces, anfibios, que ponen millones de huevos para que nazcan poquitos. Pero en realidad todo eso otro que sobra, que no nació, es un nicho ecológico para otro organismo, ¿no? Entonces, de la ineficiencia de muchos, al juntarse entre todos, forman un organismo eficiente. Y parece que con la monocultura pasa totalmente distinto. Buscamos la eficiencia en un individuo solo y empezamos a degradar el ambiente. Entonces, fíjense, para tener solamente en cuenta, hay un autor que habla que más del 80% de la biofertilidad depende de la porosidad del suelo. Fíjense cómo arrancamos en el campo de Leonardo Simini, que es este chico que veníamos nombrando. Estos son suelos clase 1 o 2, de capacidad de uso, totalmente agrícolas, que se pagan alquileres altísimos. Acá en Argentina están evaluados el alquiler en quintales de soja, y por ejemplo en mi zona en Córdoba pagan 10, 12 quintales de soja, o serían 1.200 kilos de soja, y acá se pagan hasta 2.000 kilos de soja, 20 quintales de soja, ¿no? Y vamos a sembrar en esto, que lo único que nos aporta es apoyo para la planta y un apoyo relativo, porque la raíz mucho ahí no penetra, ¿no? Ahí la raíz es aeróbica, por lo tanto necesita oxígeno, y en este suelo no hay oxígeno para que penetre. La raíz tiene mucha fuerza, pero sin oxígeno no avanza. Entonces, el anclaje es relativo muchas veces, ¿no? Entonces lo que tenemos que pasar es construir esta fertilidad, este suelo poroso, ¿no? Y esto va a llevar un tiempo. Nosotros con Leonardo hemos pasado, quizás en algún cultivo de mucha biodiversidad, cultivos de verano, multiespecie, de más de 10 especies, pasamos al poquito tiempo a esto, ¿no? Pero bueno, falta todavía capturar más carbono y empezar a sumar nitrógeno con leguminosas, y eso nos va a llevar años. Bueno, él como recién arrancó, está padeciendo este cambio climático, entonces, bueno, eso es lo que lo está retrasando, pero ni bien llueva, este suelo poroso le va a dar mucho más resultado que si lo hubiese tenido en ¿no? Fíjense cómo voy a bajar esto ahí porque no lo veo. Bueno, fíjense cómo la naturaleza empezó a formar suelos desde plantas anuales que iban ocupando espacios y generando cobertura, y se iban haciendo ambientes cada vez más perennizados, ¿no? No es que dejaron de existir las plantas anuales, pero empezaron las plantas perennes exudan mucho más, generan más materia orgánica, disuelven más minerales. Entonces fíjense cómo a medida que avanza el ecosistema, empieza a aumentar la fertilidad, empieza a aumentar el carbono, la conservación de nitrógeno, la disponibilidad y retención de fósforo, y se disminuyen las pérdidas de nutrientes y erosión. Cuando los colonos llegaron acá a Uruguay y Argentina, se encontraron con esto, y al poquito tiempo de pasar de ambientes que capaz que tenían 700 especies, pasamos a ambientes como hay hoy, de 1 o 3 especies en monocultivo, y empezamos a hacer el camino inverso, ¿no? Generalmente cuando el ambiente empieza a evolucionar, llega un momento en que la masa en un ecosistema natural no crece más, pero sí crecen las relaciones entre las especies, ¿no? Se habla de que no hay crecimiento cuantitativo, pero hay crecimiento cualitativo. Entonces, una nueva agricultura tendría que basarse en esos crecimientos cualitativos. Si bien nosotros necesitamos cuantitativo, porque necesitamos rendimiento, algo que se mide, necesitamos también generar esas relaciones entre distintas especies. Por eso los monocultivos son tan malos para la generación de suelo. Hay ensayos de larga duración, tanto en Argentina como en Uruguay, que ya tienen como 40 años, y se ve que uno siembra una pastura polifítica, empieza a aumentar los niveles de materia orgánica, lo que dice acá, acumulación de carbono orgánico. Hace agricultura con monocultivo y se viene para este lado, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Un equilibrio entre hacer unos años de pastura y unos años de agricultura. Después se pasó a que con la siembra directa se podía hacer toda agricultura continua, y nos permanecimos de este lado. Entonces, lo que nosotros no vemos, o esta agricultura de monocultivo no ve, es toda la sinergia que hay entre distintas especies. Hoy hablábamos que para ser regenerativo tenemos que estar enfocados en la complementación en la especie y no tanto en la competencia. Esto es algo que me abrió un poco la cabeza a varios libros, que nunca lo había visto de esta manera. Generalmente no hay nada más que compita más fuerte que una misma especie, ¿no? 2 maíces juntos. En cambio, cuando vos pones 2 plantas distintas, se empiezan a complementar porque tienen nichos distintos. Por eso la milpa mesoamericana, que tenía generalmente 3 cultivos,
maíz, calabaza y frijol, era tan productiva, pero además hay libros que hablan de hasta 60 especies, que no solamente eran comestibles, sino que también eran medicinales. Y también había arbustos, y también estaba asociada también a la selva. Entonces esos suelos permanecían fértiles durante mucho tiempo. No como el monocultivo, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es, cuando dejamos como en este caso, un cultivo con una sola especie, estamos empezando a generar mucha competencia y empezamos a generar escasez. ¿Qué pasa? Hacemos mapas de suelo y vemos que hay escasez de fósforo, hay escasez de nitrógeno, hay escasez de cobre, de cobalto, de magnesio. Pero ¿qué pasa? Esa escasez en la naturaleza no existe. La escasez no es una realidad biológica. El ecosistema empieza a tener muchas complementaciones y empiezan a compartirse minerales entre las plantas. No quiere decir que no haya un momento de escasez, por ejemplo, en la lluvia, en los sistemas naturales también existe la falta de lluvia y la sequía, pero en vez de una planta amarrocar todo el agua, lo que hace es que empiezan a eficientizar todas esas relaciones de complementación para distribuirla. Y eso nosotros en nuestro sistema no estamos acostumbrados a verlo. Por eso ya vamos a ver que uno de los principios de la agricultura regenerativa es aumentar la biodiversidad. ¿Cómo lo estamos haciendo con la agricultura? Nunca hacer monocultivos. Si en el maíz le estamos metiendo cultivos acompañantes a la par, o hemos hecho con Leonardo un solo año, no lo pudimos hacer más, pero sembrar 3 cultivos comerciales juntos que se cosechan juntos, como es trigo, arveja y colza. Eso generalmente se hace un índice que se llama índice de suelo, que rinde más el policultivo que los 3 monocultivos separados. O sea, si el índice te da 1,5, quiere decir que en 1 hectárea de policultivo se saca lo que en 1,5 hectáreas de monocultivo, ¿no? Entonces, bueno, empezar a guiarse por eso, siempre mantener el suelo cubierto, ya lo vamos a ver también, pero siempre con especies distintas, de familias distintas también, porque no sirve de nada que pongamos todas 10 leguminosas, digamos, ¿no? Tendría que haber leguminosas, compuestas, gramíneas. Cada planta tiene una manera de solubilizar los minerales. Las estrategias no son iguales para ninguna planta. Es más, hay plantas que lo hacen asociado con hongos, hay plantas que lo hacen asociado a bacterias. Bueno, entonces cuando ponemos varias cantidades de plantas distintas, se empiezan a solubilizar minerales y se los comparten entre ellos, ¿no? Es algo, por ejemplo, otra vez, ya vamos a ver una foto por acá, no sé si es, bueno, esta que sigue, que nosotros hicimos maíz con crotalaria. La crotalaria es una leguminosa anual, un ciclo parecido al del maíz, y claro, y la gente empezaba a preguntar, bueno, pero entonces, ¿cuántos kilos me da de nitrógeno en la crotalaria y cuánto le tengo que agregar yo si no alcanza? Le digo, no es esa la cuenta. Lo que pasa es que el nitrógeno de esta crotalaria, si bien lo puede compartir con el maíz en el mismo cultivo, porque hay ensayos de que las leguminosas junto con gramínea fijan más nitrógeno, hay otros ensayos que ese nitrógeno de la leguminosa puede ir por vía micorriza a la planta de maíz en ese mismo ciclo de cultivo, pero también tenemos que ver de que parte de ese nitrógeno va a quedar en la materia orgánica y va a servir para esos 30 años que dijimos que hay de regeneración hasta llegar a un solo préstamo, si fuera 30, ¿no? Por poner un valor. Es la sumatoria de esta crotalaria más el trigo que podemos poner, el trébol que podemos poner a un trigo que viene de esto, y así sucesivamente, ¿no? Siempre pensar a largo plazo. O sea, esto no está para darle nitrógeno solamente al maíz de este cultivo, si bien le va a dar, sino que para seguir aportando. Por eso hablamos de una visión a largo plazo. Fíjense acá también, maíz y leguminosas, con el caso del fósforo. En realidad hay bibliografía que dice que el maíz incentiva la nodulación de la leguminosa, y a su vez la leguminosa incentiva que el maíz solubilice fósforo y se generan complementaciones, ¿no? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque en realidad, fíjense en este cuadrito que está acá, son 2 barras. Una es la cantidad de fósforo que hay en toda la zona agrícola del mundo en los primeros 20 centímetros, y esta es la reserva de fósforo que hay a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? La mayor cantidad de fósforo está en el suelo. Hay que disolverlo y hay que reciclarlo. Por eso, otro de los principios de la agricultura regenerativa es la integración con animales, para que el animal coma y se vuelva, digamos, ¿no? O bueno, digamos, no todo se puede hacer así, porque por ahí podemos exportar
alimentos a otros países y no lo estaríamos reciclando. Por eso hoy se habla que en una sociedad, digámosle, bueno, no se llama postcapitalismo, no quiero nombrarlo para no generar tanto lío, pero digamos, a una sociedad cuando avance de que nos quedemos sin energía y sin minerales, se habla de que la ciudad ideal tendría que ser entre 10.000 y 30.000 habitantes para poder reciclar todos esos minerales, ¿no? Hoy parece que vamos a totalmente lo contrario. A plantear eso parece una locura y nos estamos yendo a mega ciudades de millones de habitantes, ¿no? Pero en realidad el ciclado en la agricultura regenerativa es importantísimo, porque casi todos los minerales, no solamente para la agricultura, sino para la industria, están en su pico máximo de producción. Y la idea es que va a seguir disminuyendo, porque además necesita mucho más energía para extraerlo, mucho más agua. Algunos minerales que necesitan agua para extraerlo, cada vez las rocas tienen menos concentración de minerales y necesitan más energía por tonelada de roca y más agua por tonelada de roca. Entonces tenemos que tratar de evitar todo eso, ¿no? Y tratar de usar el fósforo que está en el suelo, disolverlo lo mejor posible y ciclarlo lo mejor posible, ¿no es cierto? Entonces, esas son otras de los objetivos de la agricultura regenerativa. Y otra de las cosas es que nosotros, cuando tenemos ambientes biodiversos, vamos a tener una comunidad de hongos muy grande y una gran diversidad. Eso va a hacer que se capte mucho más materia orgánica y que se retenga mucho más minerales, ¿no? En el caso de que los sistemas son muy pobres, la cantidad de hongos es muy baja y se le exhibe una gran cantidad de minerales del suelo, ¿no? Eso lo tenemos que empezar a reponer. ¿Sí? En cambio, los hongos reciclan muy bien los minerales, a su vez forman ácidos que después forman quelatos que se conservan, quelatos de calcio, magnesio, que se conservan dentro de las hifas y lo mantiene circulando dentro de este mismo sistema, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros proponemos que en esta agricultura regenerativa la perturbación del suelo tiene que ser limitada, porque no solamente tanto física como química, en el caso de los hongos, si uno rompe el suelo, rompe hifas, y esos hongos para regenerarse tienen que gastar energía para volver a formar sus hifas. Después también los químicos, tanto como el glifosato como la atracina, afectan la cantidad de hifas de hongos, sobre todo micorrizas. No solamente afecta a los hongos, sino también que a la materia orgánica. Cuando más perturbación, más oxígeno, más se quema materia orgánica. Si bien en el corto plazo es bueno porque entrega minerales, a largo plazo es devastador, ¿no? Entonces la cobertura también del suelo, todo suelo tiende a cubrirse naturalmente, entonces tenemos que mantener la cobertura. Lo que decíamos, raíces vivas, la biodiversidad, mantener, o sea, lo que creo que está totalmente deficiente el sistema agrícola es en biodiversidad. No terminamos de entender que la naturaleza hace fertilidad con complementación y no con competencia. Hay algo que lo leí en un libro y justo lo guardé para el webinar, lo quería leer, porque dice que la escasez es una falta de colaboración. Dice, no es una realidad biológica. La competición genera escasez. Hablamos de los monocultivos. Tenemos algo que no quiere competir, que no quiero que me compita la maleza, que compite entre plantas, que lo tengo que poner en igual condiciones a la semilla, en la misma distancia para que no se compita. Entonces, eso dice que genera escasez. Y lo que a su vez justifica el comportamiento competitivo. O sea, porque tenemos escasez, eliminamos toda diversidad para que esa planta pase esa escasez, ¿no? Y generamos un círculo vicioso. En cambio, la colaboración crea abundancia, dice, lo que a su vez invita a colaborar más. Cuando nosotros empezamos a meter más biodiversidad, tenemos más complementación, y esa complementación hace que haya más abundancia mineral. Es un ciclo virtuoso. Por eso que este sistema de monocultivo ha sido tan nefasto para la fertilidad del suelo.